aquí, ¿vamos? Perfecto. Aquí tengo esta presentación para todos ustedes sobre prototipos poderosos en Figma. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Ana María Zúñiga. No tengo mucho más que decirles que no le haya dicho ya ahí, mi estimado. Así que empecemos. El primero que nada, un pequeño disclaimer. Yo estoy partiendo de la base de que ustedes conocen Figma y de que más o menos conocen cómo hacer componentes, cómo hago un frame, como para no estarles hablando en chino mandarín, básicamente. Así que voy a partir de ahí. De todas maneras, si no conocen la herramienta, les invito a que busquen. Figma tiene un canal en YouTube y pueden buscar las cosas básicas ahí. Esta charla la pueden volver a revisitar en YouTube o incluso después al final les voy a dejar mis datos, así que me pueden preguntar a mí directamente, ni un problema. Dicho esto, vamos. Entonces, esta es la agenda. Básicamente, en primer lugar, vamos a hablar de algunas features clave que quiero que tengan ojo, independiente de que no las hablemos acá, pero que las tengan así como en mente porque la llevan, son poderosas y les van a ayudar, sobre todo si trabajan con esta herramienta. En segundo lugar, vamos a hablar de los hover clicks, de los dropdowns, de las variables, que es como el centro de la charla, ¿cierto? Y las limitaciones en general de lo que tiene que ver con los prototipos en Figma, ¿sí? Al final agregué así como a último minuto un bonus track porque justo cuando ya tenía lista la presentación, Figma lanzó algunas features nuevas y quería contarles un poquito. Si alcanzamos y el tiempo me acompaña, las vemos, si no va a tener que quedar para otra charla en el futuro, nada que hacer. Así que comencemos. En primer lugar, las features clave que les quiero mencionar son, bueno, el tema del auto layout, por supuesto, es una feature que es bastante relevante porque sirve mucho para poder hacer prototipos que se parezcan mucho al front. Entonces, nosotros desde el punto de vista del diseño, es muy relevante que podamos hacer cosas que los frontend puedan replicar. Y al usar el auto layout nos vamos a encontrar con problemas similares que el front. Así que muy, muy buena herramienta y además muy importante también para poder hacer nuestros diseños escalables. Porque claro, hoy día yo tengo una pantalla, capaz que mañana tenga 20. Y quiero poder agregar y quitar cosas de manera fácil. Auto Layout ayuda con eso. Hay un montón de tutoriales. Por favor, véanlo, apréndanselo, háganlo. En segundo lugar, que ese es mi bonus track, tiene que ver con los Nested Components. Es una feature que agregaron, existía de ese tiempo, pero la mejoraron hace poquito. Así que péguenle un ojito, está súper, súper bacán. En tercer lugar, y esto es como el core de la presentación, el tema de las variables y condicionales. Y por último, el tema del multi-edit, que ni siquiera lo voy a poder tocar esta vez, pero también es una feature nueva y está súper poderosa que puedo, por ejemplo, tomar un elemento y que el programa me reconozca los elementos similares en la pantalla y los edito todos al mismo tiempo, lo cual es chef kiss. Next. Primer tip, hover y click. En general me he encontrado con que esto es algo más o menos básico, pero es un error recurrente que he visto en muchos prototipos trabajando. Así que por eso me lo traigo. Supongamos esta situación. Tenemos esta... Uy, no se nota tanto la diferencia, pero tenemos este botón. Cortesía, por cierto, de Space UI, que es una UI open source que me encontré por ahí. Tenemos un estado default, un hover, que no se nota mucho la diferencia, y el pressed, ¿cierto? Queremos hacer el típico que yo paso el mouse encima, se hace el hover, lo presiono, se hace press, ¿cierto? Ya, clásico. Entonces, en primer lugar, tengo que conectar el hover en Figma, ¿no? Entonces voy, selecciono, ¿cierto? Mi elemento, creo la interacción que se hace en la pestaña de prototipo, ¿cierto? Entonces aprieto, ahí me sale ese click none, ¿verdad? Entonces después ya, bueno, voy y le digo, no es en click, es en hover, ¿cierto? Y por último, voy y la agrego. Le digo, cambia este estado de tal cosa a tal otra. Para eso tengo que tener un componente, por eso el disclaimer. Todo súper bien. Funciona el hover, lo pruebo, play, maravilloso. Entonces después tengo que conectar el pressed, ¿cierto? Vuelvo a tomar el default, creo la interacción, ¿cierto? Ahí ya está el hover, creo el click, pero ¿qué pasó? Bueno, no se hace así. ¿Por qué? Porque Figma reconoce cada uno de los elementos de componentes como una cosa diferente. Entonces, cuando yo le hago hacer el hover, en el fondo es como que me estuviera cambiando carta. Y en la siguiente carta es la que tengo que poner el estado del pressed. No la puedo poner en el default, porque entonces van a chocar las interacciones. Y ese es un error súper común. Lo que termina pasando en la práctica es que ustedes tienen su prototipo, pero el hover no funciona. O le hago clic y no hace nada. Y es como, ¿pero por qué? Y uno así, clic, 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 y no pasa nada, ¿va?
es por esto. Entonces tengan mucho cuidado, recuerden que Figma, piensen en cada una de sus componentes como que fuera una cartita y cada vez que yo interactúo con ellas, Figma como que me la está cambiando por debajo, así como que fuera un mago. Entonces, de esa manera es exactamente el mismo proceso, hago el tema de la interacción, es cierto, a esta vez lo dejo en clic, porque es mientras presiona, y, en pressed, y agrego el cambio de estado, y funciona, maravilloso. Y el resultado queda algo así. Debiera verse más o menos de esa manera en el software y debiera verse como el GIF que está ahí abajo, que no sé si se nota mucho, pero están las 3 interacciones ahí. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí? Maravilloso. Segundo tip, dropdown y modal. Este es uno relativamente nuevo, salió esta funcionalidad, si no me equivoco, el año pasado. Hasta antes de eso, los pobres diseñadores teníamos que sufrir con hacer una cantidad ridícula de frames, lo cual era un problema para Figma. Y tenemos que hacer como el frame, ya bueno, y el press, ¿cierto? Entonces, tenemos una cosa así, como esta pantalla. ¿Qué es lo que quiero hacer? Le quiero agregar un dropdown. A ese botoncito, arriba, súper fácil. No sé si se ve, me va a correr para el otro lado, permiso. Quiero agregar esa cosilla que está allá, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo lo hacía en la vieja escuela? Tengo que hacer una cosa y luego tengo que hacer, sí, este otro frame, y luego tengo que hacer el otro frame y el otro frame, y como que me lleno de frames porque, no, tengo que hacer el frame de este caso, y ¿y qué pasa si hace clic acá? Tengo que hacer otro frame y tengo que conectarlo, y todo es muy terrible. Hoy en día, en cambio, lo que se puede hacer es que yo tomo el elemento, creo una interacción, porque los prototipos siempre parten con una interacción, ¿cierto? Y le agrego un frame con una forma que se llama overlay. ¿Sí? Esto es súper relevante porque la gracia que tiene el overlay es que me permite elegir otros frames para ponerles encima. Entonces yo lo único que tengo en el Figma es mi pantalla y el overlay solito, chiquitito, midiendo, no sé, sus 500 por 300 píxeles o lo que sea. ¿Sí? Y está ahí flotando. Importante nombrarlo bien, porque si se fijan, tengo los nombres ahí. No me deja verlo, me deja ver el nombre. Si su frame se llama frame 5548, evidentemente les va a costar mucho trabajo encontrarlo. Así que sean ordenados, sean limpios, nombren sus capas, por favor. Entonces, importante, voy a tener que correr para el otro lado, la configuración del overlay. Básicamente tiene varias partes. Como ven, la configuración es súper larga. Tiene el tema del nombre del frame, de nuevo, súper importante nombrarlo, por favor, sean ordenados. Tiene el tema de la animación. Figma tiene pocas opciones de animación. En general siento que es una de sus fuertes desventajas. De hecho, en algún minuto me tocó hacer un spinner y la cuestión fue un dolor de cabeza hacer ese spinner en Figma porque de verdad es muy terrible. ¿Hay plugins que lo mejoran? Sí, pero Figma por defecto tiene muy malas cosas para animar. Y el tema de la ubicación, que le voy a dar una vueltita un poquito más adelante porque es súper relevante dónde lo quiero ubicar. En general, en mi experiencia al menos, uno siempre termina ubicando manual, excepto cuando está haciendo, por ejemplo, cosas como una bottom sheet que sale desde abajo, entonces lo voy a poner desde bottom, obvio. O si es que, por ejemplo, tengo, no sé, un modal que va a medio, entonces le pongo center. Creo que el resto no las he ocupado nunca lo había. Los slider, que salen de costado. Ya está. Y no hay más. Y por último, el tema de centrar con clic. Es súper relevante que cuando esas dos opciones que están ahí las tengan súper pensadas porque permiten, la primera, cuando yo hago clic afuera del frame, se cierra el frame. Y la segunda, cuando yo quiero agregar una cosa, me agrego un background. Yo puedo elegir el color, después salen otras configuraciones. Relevante sobre todo para los modales, pero también para algunas otras interacciones. Si tengo un select y tengo este típico drop-down, yo quiero que si cliqueo afuera, el select desaparezca. Si no, voy a tener al pobre usuario atrapado hasta que elija una función y como que no es la idea. Y por último, el tema del state management, que en realidad en mi percepción personal existe para arreglar bugs. En general, a Figma, de nuevo, como va haciendo esto de cambiar las cartas y como de agregar piezas, lo que le termina pasando es que a veces mantiene estados de las componentes que no queremos que mantenga. Por ejemplo, tengo el mismo frame y lo llamo 2 veces, la segunda vez lo va a llamar probablemente con las cosas que se modificaron la primera vez. Entonces, es muy importante poner el reset en ese caso, pero solo en ese caso. Entonces, no lo toquen a menos que en verdad esté haciendo algo raro y es como, esto no era lo que yo quería. Ok, ahí revisan las opciones y ven si es que alguna les sirve. Y si no, pregúntenle a Google, supongo.
Entonces, al final, cuando uno ya decide todo, hay que reposicionar si es que uno lo pone en manual, si es que no llega, lo muestra al fin de la historia. Y por lo general uno, bueno, va a acomodarlo porque si se fijan lo pone en cualquier parte. Pues, es una herramienta automática, no le pidamos más. Y queda algo como esto. ¡Tarán! Y uno hace clic y funciona. Miren qué bonito. Ya, siguiente tip. Entonces, variables. Aquí ya me voy a meter en un terreno un poco más pantanoso para la gente de diseño en general. Porque yo entiendo que las variables no es algo que les sea muy común como concepto. Entonces vamos a partir por ahí. En Figma las define como que almacenan ciertos valores reutilizables. La clave es que son reutilizables, ojo. Que se pueden aplicar a todo tipo de propiedades y acciones, ¿cierto? Dentro de un prototipo. Ya está. Entonces, como las vemos en la práctica, es como este cuadro espantoso que está aquí. Francamente es súper espantoso, es súper feo, lo odio, pero a la vez lo amo porque es muy útil. Después les voy a hablar para qué sirve, para qué me voy a adelantar. Entonces, cosas que hay que saber. Me voy a devolver un segundo, perdón. Si se fijan allá abajito, allá abajo, al final dice Create Variable. Tiene un botón, de nuevo, la usabilidad del tema de las variables es un espanto. Entonces, tiene este botón acá abajo súper invisible que permite crear variables. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, existen 4 tipos. En orden en que aparecen en la plataforma, está primero el color, que guarda un código hexadecimal. ¿Para qué se puede usar? Para temas, por ejemplo, tener este tema del light and dark, ¿cierto? Que estaban hablando hace un ratito. Para ese tipo de cosas, por ejemplo. Tema de los estados, si es que uno quisiera, podría tener como el color normal y el del hover y el de no sé qué almacenados ahí también. Es una posibilidad, sí. El tema con eso es que para poder usar esa feature hay que usar otra cosa que se llama modos, que básicamente cuando tengo esta tabla puedo agregarle más valores hacia el lado, por eso es una tabla, pero eso es solo pagado, porque Figma, ustedes saben. Entonces, esa es como una desventaja que encuentro un poquito fome. En segundo lugar están los números, guarda todo tipo de números. Hago ese disclaimer sobre todo por los programadores, es que hay algunos ahí, porque no les interesa si son integer, float, lo que sea. Guarda cualquier número, un número. Y ojo, porque en mi mente, y esto puede ser un poquito más técnico, probablemente sean floats, porque a veces uno los suma y hace mal la suma. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Para qué sirve? Cosas como el carrito de compra clásico que tenemos como medallita que tiene un 0 y uno hace clic y 1, 2, 3, 4. Perfecto usarlo con números, eso está en muchos tutoriales en internet. Es como el clásico ejemplo de variables, de hecho. Cosas de conteo, por ejemplo, si quiero hacer un conteo automático o qué sé yo. Y el tercer uso, de haberlo puesto en negritas de esto, es el tema de los spacing, porque hasta este momento, así hoy día, ¿cuánto estamos? ¿12 de abril del 2024, no hay ninguna otra forma de guardar los spacing en Figma. Es la única manera en que yo, como Design System, por ejemplo, puedo dejar los spacing almacenados de una manera que los usuarios lo puedan replicar en sus prototipos de Figma. No hay otra manera, solo con variables. Así que, ojo con eso. Ojalá que habiliten una manera. Señor Figma, por favor. El tercero son cadenas de string, ¿cierto? O sea, las string que son cadenas de texto, por favor. Lo dije al revés. Sirven generalmente para labels y también para nombres de variantes. Les voy a dar un ejemplo un poquito más adelante. Y por último, estoy tapando la pantalla, las booleanas, que esto es un concepto un poco más difícil de entender probablemente para algunas personas, pero es algo así como la respuesta a una pregunta cerrada, que usualmente la respuesta es sí o no. Ya, eso es una booleana. Es true o false, no hay más. Y esa también es muy, muy, muy útil para lo que es hacer prototipos. Las vamos a ver más adelante de nuevo. Entonces, en general, un uso básico de variables, no necesariamente en prototipos como prototipo animado, sino en vistas, mockups y otros, es, por ejemplo, usarlas en texto. Quiero poner una variable de texto y si se fijan ahí aparece ese icono que francamente es un espanto, es demasiado enano y es muy difícil de ver, pero ahí está. En el caso de la tipografía, lo único que hace es vincular la parte de abajito, que es el contenido. No puedo hacer una variable para, por ejemplo, vincular el estilo de texto. No se puede, no hay manera. Yo no he descubierto por lo menos ninguna. Otra opción es la de los colores, que también es un espanto, una usabilidad espantosa. Tiene esta cosa de que son cuadrados, ¿se fijan? Los estilos... Hoy no se ve el de abajo. Bueno, no importa. El de abajo es un circulito. Los que hemos usado Figma sabemos que los colores que están hechos con estilos de la forma clásica,
aparece con un circulito, las variables aparecen con un cuadrado, lo cual es súper poco intuitivo y no dice en ninguna parte. Por ende, mi consejo para ustedes, personas, es que cuando hagan variables de color, le pongan un prefijo. Puede ser var, guión, el nombre de color, puede ser v corta, guión, el nombre de color, de alguna manera que le identifiquen, porque si no, créanme, se van a enredar. Porque claro, cuando es 1 versus 1000, fácil, pero generalmente uno está trabajando con más de un color. Entonces, tengan ojo con eso, porque por lo menos, de nuevo, hasta esta fecha, es súper poco intuitivo. Ahora, en defensa de Figma, las variables están en beta, entonces razonable que estén así de terrible su usabilidad, por si acaso. Yo lo dejo para el meme nomás. Señores Figma, no me maten. En tercer lugar está en este tema de los inputs, no sé si se ve, me voy a correr para el otro lado, permiso. Si lo pueden ver allá, tiene al lado del state, ¿cierto? Está el mismo simbolito que les había mencionado que estaba en los otros lados, ¿sí? Aparece y es súper útil porque eso usa una variable, puede ser de cualquier tipo. Yo puedo ponerle una booleana, puedo ponerle una variable de string, puedo ponerle una variable de lo que quiera, y si coincide con esos elementos, me va a traer la variante que yo le estoy pidiendo. ¿Se entiende? Bueno, si no, igual tengo un ejemplo más adelante, así que da lo mismo. Entonces, vamos, ¿cómo la uso en un prototipo? Así como para hacer una cosa más animada, más bonita, ¿cierto? Supongamos este caso, voy a poner un caso súper simpático. Tengo el mismo login que se parece a Amazon de esta página y quiero agregar un tooltip que se ve así. Está enanito, perdónenme, pero no podía hacerlo más grande porque está en proporción, ¿ya? Soy diseñadora, necesito hacer las cosas así. El tema es que si se fijan, quiero que en el título me diga, ¿no recuerdas tu nombre de usuario o contraseña? No sé cuál de las dos va a elegir el usuario. Y no quiero hacer 2 veces el mismo tooltip, porque ¿qué pasa si después resulta que, ay, no, sabéis que el morado no se ve, quiero cambiar, ay, voy a tener que cambiar los dos. Ay, no, sabéis que el texto ir al formulario, no se entiende, pongamos otro call to action, voy a tener que cambiar los dos. Imagínense ahora si esto lo escalamos a 25 tooltips. Una pesadilla, ¿cierto? Ya. Entonces, para ese caso, funciona más o menos así. Yo parto con preparar se ve bien, ¿verdad? Estoy como en la orilla, perfecto. Parto con preparar el elemento, digamos. Muy importante separar el texto. Ahora, yo podría hacerlo con un puro texto y escribir en la variable, ¿no recuerdas tu texto user pass? Pregunta, ¿cierto? Pero el problema de hacer eso es que, de nuevo, cuando tenga que cambiarlo en la parte como programática, comillas, va a ser más complejo porque tengo que escribir todo el chorizo. No quiero escribir todo el chorizo, quiero escribir exactamente lo que va a cambiar. Entonces separo el texto en 3 partes. Con un auto layout facilito, funciona bacán. Y el resto queda tal cual. Entonces, en segundo lugar, tengo que crear una variable, ¿cierto? En este caso le puse el nombre user or pass. Hay distintas, aquí voy a entrar en un terreno pantanoso, por favor, programadores allá afuera no me odian, pero hay distintas formas de nombrar variables. Mi consejo en general es que traten de ser consistentes. Yo en este caso la puse con guiones. Si voy a poner una variable con guiones, voy a usar todas las variables con guiones. Si voy a poner una variable con camel case, que se llama, que es como escribo la primera palabra, la segunda palabra con la primera letra mayúscula, la tercera palabra con la primera letra mayúscula, etc. Todos con camel case, así, todos iguales. Pero preocúpense de ser consistentes, porque si no, les va a costar más a ustedes mismos leer. Ahora, ¿por qué yo lo puse con guiones, a pesar de que me gusta más camel case? Porque la letra es muy mala y es muy chiquitita. Entonces, me era más fácil leerlo así. Ya está. Y por último, vinculo la variable con esa UI espantosa que tenemos que les mostré hace un ratito, ¿sí? Pongo el mousito ahí, le aprieto y me aparece abajo la opción, mira, tú tienes esta variable. Si no la hubiera creado en el paso anterior, la puedo crear ahí mismo, tiene un más, y me va a pedir cómo se llama y cuál es su dato por defecto, digamos. Que esos son siempre los 2 datos que tengo que tener. Y luego tengo que agregar esta variable, y esta es la parte entretenida, al prototipo. Entonces, bueno, tomo el elemento que va a interactuar, en este caso esa i particularmente pequeña, perdónenme, y le agrego un overlay, como les había mostrado antes, ¿cierto? El tema del overlay, lo vimos recién, ese. Y le agrego que en el click me agregue este overlay del tooltip, ¿sí? Maravilloso. Y luego además le digo que en click me agregue una
setear variable. Ahora, ojo, esto de agregar más de una acción en una interacción, me di cuenta haciendo las imágenes que es una feature pagada también de Figma. Antes no era pagada, ahora sí es pagada. Así que tengan ojo con eso. Ahí de repente Pempot está sonando con un poco más de fuerza. Entonces seteo la variable, ¿cierto? Le digo, mira, yo quiero que esta variable, que está aquí, si se fijan, la seleccioné, ya no se llame, no tenga user-pass. Quiero que tenga, y yo le defino. Quiero que diga comillas, nombre de usuario, comillas. Esto es una cosa súper programática, gente, pero es muy importante cuando yo esté escribiendo una cadena de texto que la ponga entre comillas. Ahora, Figma es medianamente inteligente, entonces si yo la escribo así tal cual y no me encuentra ninguna variable que se llame así, me la va a transformar, pero como toda herramienta automática la va a transformar mal. Entonces, se me cae el chaleco. Entonces tengan cuidado con eso. Pongan siempre las comillas, escriben el texto, cierra comillas. Así no tenemos problema. Y eventualmente va a quedar algo así. ¿Sí? Se va a ver set variable y va a aparecer el user pass y va a aparecer el valor nuevo. Perfecto. Repito lo mismo para el otro y pasa esto. Si aprieto ahí, bueno, esto fue como un programa de cocina, entonces le agregué también el close, ese no lo mostré. Y ahí está. ¿Se fijan? Cambia, arriba es nombre de usuario, abajo es contraseña. Maravilloso. Siguiente tip. Entonces, ¿cómo agrego esto además? Con condicionales. En el caso de las condicionales, lo que vamos a hacer esta vez, en la misma ejemplo, porque me dio lata diseñar más cosas, perdónenme, vamos a comenzar con el call to action deshabilitado. No sé si lo ven, pero está más clarito. Entonces yo quiero que al hacer clic en el nombre de usuario y la contraseña, en cualquier orden, o sea, puedo hacer clic en el nombre de usuario primero, la contraseña después, o viceversa, quiero que en ese momento el call to action pase a habilitado, ¿sí? Y por supuesto, quiero utilizar el mismo frame, no tener que hacer 25.000 millones de frames, ¿sí? Ese es como el desafío. Entonces, voy a partir, para poder hacer eso tengo que hacer un pequeño setup en mi elemento. Entonces, parto por agregarle al tema del texto de abajo una variable, ¿cierto? Para poder cambiarla cuando yo le haga clic. Le agrego un dato que ese es un booleano, el cuadradito. Un booleano que parte como false y si se fijan se llama isUserField. Lo que significa básicamente es que le estoy preguntando, me estoy preguntando a mí misma en realidad, ¿está el usuario llenado? Es importante, o no sé si es importante, es una buena práctica cuando ustedes nombran variables que son booleanas, de poner siempre esta cosa como una especie de pregunta, ¿no? Entonces, si la variable es sí o no, yo le voy a hacer una pregunta y la variable me va a decir si es dedito para arriba o dedito para abajo, ¿sí? Y entonces luego tengo lo mismo con el password. Por supuesto, al password no le puse una variable de texto porque en realidad el password se va a llenar con los mismos asteriscos que están ahí, así que me da lo mismo. Y un button state que es para cambiar el estado del botón del final, ¿sí? Y ese es todo mi setup previo. Esto asumiendo, paréntesis, que las cositas que tengo aquí son componentes que ya tienen sus como interacciones mapeadas, bla, bla, bla. Entonces, una vez que tengo eso, parto por tomar el amiguito de arriba, ¿cierto?, del username, le agrego la interacción, ¿cierto?, y le digo, básicamente agrego cuando yo le haga clic, va a setear el username a Kirby, ¿cierto?, y va a setear la booleana a true. Esto es súper importante porque así yo llevo track de si lo apreté o no. ¿Se entiende? Lo mismo, luego me va a preguntar ahí la condicional y le voy a decir, ya mira, bueno, paréntesis, voy a hacer lo mismo con el password, de nuevo, programa de cocina. Entonces, voy a preguntarle, oye, mira, si, fíjense que las condicionales funcionan de esta manera, si yo pongo una condición, ¿cierto? Si, no sé, si, el clásico ejemplo, si hay huevos, trae 12 cajas de leche. No, ni siquiera era así el meme, pero da lo mismo. Entonces digo, si el user es verdadero, o sea, el password está llenado y, el user está llenado y el password está llenado, entonces le voy a decir, ok, agrego una acción. Haz que el button state, que era la variable que seteé para el botón, pase de lo que estaba, que era disabled, a default. ¿Se entiende? Siento que enredé un poquito la explicación, pero ahí está. Ese es más o menos el flujo. Lo voy a repetir de nuevo solo porque siento que no la expliqué tan bien. Hago clic,
le agrego la condicional, ¿cierto? Reviso que mis dos variables booleanas sean verdaderas y le digo en ese caso que cambie el estado al estado default del botón. Ya está. Y con eso, ojo, esto es una cosa un poco programática, pero fíjense bien cómo está escrita la condición al lado del if. Si se fijan, tiene un doble igual, que es muy importante, y tiene un AND. Ahora, si ustedes no se las saben, no se preocupen, Figma tiene abajito, ¿se lo pueden ver ahí? Ahí abajito, tiene como como las comparaciones, gracias, las comparaciones y cómo se escriben. Entonces uno puede seleccionarla y Figma la escribe por uno. Si se fijan, la básica es como si es igual o no es igual, y el A y el O. Lo único que tienen que quedarse con eso es que esas son las 4 que se pueden usar en un if. El igual es si es igual, el no es igual es si es que son distintos, entonces me dice, ok, entro a la acción. El y es que si es que la primera y la segunda acción son verdaderas, entonces entro a la acción. Y el or es si la primera o la segunda, entonces puede ser la primera falsa y la segunda verdadera, y pasa, entra a la acción. Es muy relevante entender eso, yo sé que es difícil, pero por último, métanse y prueben y equivóquense, hasta que les resulte. Les voy a dejar igual, los prototipos están en un QR al final, así que después pueden sacarle ahí una fotito. Ya, entonces queda algo así, al final, después de toda la cocina. ¿Se fijan? Y se activó el botón al final, no sé si lo vieron. Play de nuevo, ya, maravilloso, ahí está. Y ahí está, miren qué bonito. Ya. Por último, cerrando porque me estoy pasando súper de largo. Tenemos algunas limitaciones de las que les quiero conversar y no sé por qué aparece esto tan grande y tan chico y extraño, pero está bien, no importa. A la presentación le dio un pánico. Ya, el tema es que el primer punto es que el tamaño del archivo es un problema para los prototipos. Mientras más grande sea el archivo, más lento va a ser el prototipo y va a ser un problema a la hora de testear. El segundo tema es que como la cantidad de elementos influye, cantidad de elementos en pantalla estoy diciendo, si tengo 25 componentes va a pesar más o va a ser más lento que si tengo 4. Entonces un pro tip que les puedo dar es ¿cómo se llama? Un plugin de Figma que se llama Mockup Mirror, que básicamente lo que hace es que yo puedo tomar mi mockup y lo transforma en una imagen. Es súper útil para armar prototipos, porque en el fondo yo puedo dejar la imagen y dejar como componente solo las cosas que van a interactuar. Y todo el resto es una imagen de fondo y chao, y se olvida. Y el tercero es que las condicionales son un arma de doble filo, además de ser una feature solamente pagada, hacen más lento el proceso, porque tiene que calcular, entonces Figma se pone a pensar y como que se demora. Así que hay que usarlas con moderación, usarlas como en las partes claves. Para todo lo demás, recurran a los frames o a los layout overlay y con eso tratan como de salvar que es más rápido. Y, no sé por qué, pero ya bueno, da lo mismo. El segundo tema es que hay features que son pagadas, ¿cierto? El tema de los modos de las variables son pagados, entonces no se pueden usar a menos que tengan una cuenta business. El tema de las multiacciones, que es básicamente poder agregar más de una acción con un clic, también es pagado, entonces necesitan usarlo solo en esos casos. Y el tercero, el tema de las condicionales, que lo mencioné recién. Así que hay que tener cuidado con eso. Por último, mi bonus track. Estoy pasadita, pero les voy a mencionar así muy a la pasada porque de verdad que lo quiero comentar. Y es que hace poquísimo, estoy hablando de hace un mes atrás, Figma agregó la posibilidad de agregar, de mostrar las propiedades de una componente. Esto es súper enredado, así que atención. Poder exponer las propiedades de un componente que está adentro de otra componente hacia afuera. El tema es que antes la limitación era solo la componente que está dentro puede exponer hacia la de afuera una vez. Pero ahora lo habilitaron infinitas veces hacia adentro. Entonces puedo tener una componente que tiene otra componente, que tiene otra componente, que tiene otra componente, y todas esas exponerlas hacia afuera. Lo cual hace que hacer sistemas de diseño, que es una de las cosas que más me apasiona, se vuelva una cosa maravillosa y muy fácil de manejar. Porque puedo componentizar todo desde el átomo y desde ahí ir sacando hacia afuera y esas componentes exponerlas hacia afuera. Así que les recomiendo con muchas ganas que por favor lo revisen. Está súper bacán, está súper bueno que lo hayan agregado. No es tan difícil de hacer, es difícil de entender, ¿verdad? Pero de nuevo, ensayo y error. Métanse a Figma, métanle mano, funciona maravilloso. Y
Y esa fue mi presentación, gente. Gracias. Ahora está bien. Ah, no, ahí está. Faltaba que lo diga como para que... ¿Me están escuchando bien? Bueno, la verdad, impresionante la charla de Ana María, que en el backstage me decía que estaba nerviosa. No se la notó nerviosa, no sé ustedes, pero yo la vi espectacular. Tenemos preguntitas, ¿sí? Levanten la mano mientras le acercamos el micrófono. Te voy a hacer una preguntita que nos hicieron por Swapcard, ¿sí? ¿Cómo puedes mejorar en diseño UI con Figma u otras herramientas siendo front-end dev? Te piden algunos consejos que te hayan ayudado. Ya, a ver. Mira, lo primero, revisar la página de Figma. Ellos tienen un canal de YouTube que tiene como lo básico. Lo segundo, Figma trae, cuando uno se crea una cuenta gratis, trae como 2 kits como básicos, digamos. Que también puedes entrar y mirar. Y lo tercero, que probablemente les dijeron esto cuando aprendían código también, no le tengan miedo a equivocarse. Métanse, traten de replicar páginas que vieron, oye, esta página se ve sencilla, voy a tratar. Y equivóquense, eventualmente le van a ir agarrando la mano. No es tan complejo. Piénsenlo más parecido como a Paint, como de Windows. No sé si mi carné voló muy lejos, pero... piensen que es como más o menos eso. En verdad es súper sencillo. Esta parte que puse yo son las capas complejas, pero la otra parte es más o menos simple. Así que partan por ahí. Ese es mi consejo. Sí, y además hay un montón de material que pueden encontrar seguramente en YouTube y demás para aprender a usarlo. La verdad que es una herramienta que es muy accesible, es muy fácil de usar, incluso para los no desarrolladores, ¿no? O sea, lo digo como usuario, donde he querido mostrar algún mockup, obviamente después viene un diseñador, un front-end dev y lloran. Pero bueno, nos podemos comunicar, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna otra preguntita más que tengan por ahí? ¿Que quieran? ¿No? ¿Nada? Ahí, mirá, viste que se van animando. De a poquito, de a poquito. Claro. Sí, preguntan nomás, no muerto. Hola. Uy. Muy informativo. Ahí está. Ahí está. Quería preguntar qué tan amigable es Figma para una persona que recién empieza, porque yo literalmente recién empecé con la programación hace como 2 meses más o menos. Mira, yo diría, así como en mi experiencia, que es bastante más amigable que otras. No sé si es la más amigable, pero es bastante más amigable que otras. La parte difícil es entender cómo está estructurado. Lo relevante en términos generales es que al lado izquierdo tú tienes tus capas como que fuera Photoshop, las cosas, ¿cierto? Y se ven en prioridad de arriba hacia abajo. Si pongo algo arriba, me va a pisar lo que está abajo si están encima. Y al lado derecho tienes las propiedades de las cosas. ¿Cuál es el tamaño? ¿Para qué lado se mueve? ¿Cuál es el color? Etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo eso, y arriba tienes como tus herramientas, así como el seleccionar y tiene como 2 cosas más. Ya entendiendo eso, tienes el 90% de la herramienta. El resto es probar. Pero es relevante entender esa como estructura del Figma. Eso. Muchas gracias. Y después animarse a probar y a pifiarle, como le decimos nosotros, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna más? Ahí está. Miren que se van animando a poquito, ¿viste? Hola, me gustó mucho tu charla, eres bastante pro en Figma. Ahora, no sé si es una pregunta muy tonta, pero me quedó como la duda. Cuando tú hiciste las variables con ¿los textos necesariamente tienen que ser un componente o se quedan en su mismo de texto, por así decirlo? Sí, es una muy buena pregunta. No, mira, cómo funciona Figma en este momento, solo se puede cuando los textos son textos limpios. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré, la componente era la parte, digamos, de al fondo y yo puse un texto limpio encima. En el del login puse un texto limpio encima. En el del tooltip, en realidad, todo el elemento no era una componente, era solo un diseño.
Porque, de nuevo, si es componente, la única forma de yo poder ponerle variables es en la base del componente. Entonces hay como que planificarlo de antemano. Si no, su detach nomás y tomar la cosita y ponerle la variable ahí. Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta más. Hola, tenía como 2 preguntas y la Dos. primera es como, ¿cuál es la base para crear un sistema de diseño que es como bien amplio con hartos tipos de componentes? O como, ¿cuáles son los pasos que tú haces para que quede como bien hecho? Ordenado. Wow. Gran pregunta. Mira, en general, lo mejor para mí es partir de menos a más. Entonces, obviamente, uno va a partir desde, estoy pensando en Atomic Design, entonces voy a partir desde las componentes átomos e ir creciendo. Pero en la práctica, usualmente pasa que uno tiene que crear el sistema de diseño mientras se está haciendo los prototipos. Porque en el mundo ideal, uno está 3 meses antes y crea el sistema de diseño con toda la paciencia, el UI kit y todo lo demás. Pero en la práctica usualmente uno parte al mismo tiempo que los equipos que están haciendo el producto, ¿cierto? O a veces uno mismo que hace el producto tiene que hacer el sistema de diseño y jugamos ahí al chinchinero. Entonces, en ese caso, mi consejo es que vayas creando en la misma lógica, primero los átomos y luego con esos átomos creas el componente más grande, digamos molécula, organismo, etc. Pero on demand. Necesito no sé, un header. El header tiene botones y tiene un logo. Ya, ok, voy a hacer la componente logo, voy a hacer la componente botones, voy a hacer la componente header, voy a usar los botones y el logo. Y ya, y esos son todos los elementos que tienes disponibles. Luego, necesitaste un input, lo mismo. ¿Cachai? Y así vais de a poquito agregando y en el fondo generando tus propias guidelines a la medida en que vas trabajando en esas componentes de forma escalada. Muchas gracias. Y la otra era, si tú comentaste que hacías sistemas de diseño, ¿tú has tenido la oportunidad como de documentar los componentes y cuál sería como una buena práctica para hacerlo? Uy, buenísima. Sí, lo hago todos los días. Primero, buena práctica es considerar a quién le estás haciendo el handoff. Por ejemplo, yo tengo 2 personas a quien le hago el handoff. Mis desarrolladores del sistema de diseño, obviamente, y las personas, digamos, mis clientes, que no son clientes en verdad, que son mis colegas que usan el sistema de diseño y que son diseñadores. Entonces yo hago ¿cuál es la palabra? 2 documentaciones. Está la documentación de desarrollo, que a veces los otros desarrolladores también la ven, y que uso una herramienta que se llama 8 Shapes, como 8 formas. Es un plugin de Figma súper bueno, que hace la documentación así en un clic. Y por al otro lado voy escribiendo los use case, cuáles son los colores que se pueden usar, cuáles son las reglas, etcétera, etcétera. Y eso lo dejo en un documento aparte. Entonces así divido un poco como los ámbitos, porque al principio lo hacíamos todos juntos y quedaba como un chorizo enorme que nadie leía. Así que ese es mi pro tip ahí. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ana María, muchas gracias por tenernos acá, por compartir tus saberes. Y bueno, muchas gracias. Gracias, gente. Bueno, llegamos.